Hola, Dios les bendiga a todos los que van a estar en este día de clases. Que Dios los siga bendiciendo en todos los que vayan a hacer y que esta clase sea de provecho para todos. Vamos a estar orando antes de pasar a la clase. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en este momento que vamos a compartir esta enseñanza, Señor, que bendigas a cada uno de los que van a estar en esta clase, que bendigas a tu siervo, que le des sabiduría, que le des discernimiento, que le puedas ayudar a poder compartir esta enseñanza con aquellos que van a estar estudiando. Te pido por ellos que van a estar atentos a aprender, que pongan a la disposición un corazón abierto, una mente despejada para poder recibir esta clase. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar la clase, pero antes de todo, vamos a recopilar un poco. Vamos a recordar lo que estuvimos estudiando acerca de la santificación al Espíritu, donde el apóstol Pedro mencionaba a los expatriados, donde esta carta iba a llegar, a estos lugares, a estas provincias de Roma. También recordando que estuvimos viendo a los elegidos en una presencia, cómo Dios los eligió con un previo conocimiento, un conocimiento anticipado. La obediencia, según los elegidos, fueron aquellos que obedecieron, los que fueron rociados, que la sangre de Cristo fue derramada por ellos. Eso fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 1, versículo 1 al 2, 1 y 2. Hoy vamos a estar meditando en el versículo 3, del capítulo 1, donde dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De ahí vamos a estar meditando en la salvación y el resultado de la fe. Ese es el segundo punto que vamos a estar viendo. Y en el segundo punto vamos a estar viendo el renacer de una esperanza viva, o para una esperanza viva. Desde el versículo 3 hasta del versículo 3. Ahí de ahí del versículo 3 al 2. Sí, 3, versículo 3. Entonces, ahí vamos a anotar una de las palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Era como ellos se podían expresar. En los judíos se expresaban con palabras de elogio o de engrandecimiento a nuestro Dios. Siempre comenzaban antes de hablar, mencionaban bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era una forma de cómo ellos expresaban. Pero la otra parte aquí que se menciona, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia. Pero aquí estas palabras de engrandecimiento, mejor dicho, son de exaltación, es por la gran misericordia. Ahora, hablemos de su gran misericordia. En el versículo 3, está hablando de la salvación, no es por mérito humano, es por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pedro. Pablo lo dice también en Tito capítulo 1, versículo 3. Tito capítulo 3, que diga versículo 5. Si leemos ahí en Tito, también el apóstol Pablo lo dice así: y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 6, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Casi las mismas palabras que el apóstol Pedro está diciendo en el versículo 3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer. Renacer, en que el apóstol Pablo dice así, que nos hizo por el lavamiento de la regeneración. Casi las mismas palabras, pero así como el apóstol Pablo lo menciona el apóstol Pedro, hablando de la gran misericordia. Nos hizo renacer. Ahora, ¿a qué se refiere cuando nos hizo renacer? Eso se refiere al nuevo nacimiento espiritual. Al nuevo nacimiento espiritual. Jesús, por ejemplo, cuando Jesús le habló a Nicodemo, esto fue en Juan 3:3, que si no nacieras del agua y del espíritu no podrías ver el reino de los cielos. Santiago 1:18 también se hace la misma referencia a la transformación espiritual radical en una generación que Dios obra en la vida de una persona. Entonces, así como Santiago y así como también lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, de esa regeneración es por el bautismo, es por el lavamiento. Entonces, a eso se refiere cuando habla de la regeneración, a un nuevo nacimiento espiritual que hace referencia a una transformación radical o una regeneración que Dios obra en la vida de la persona. A eso se refiere cuando nos dice nos hizo renacer. Pero esto conlleva a renacer a una esperanza viva. En el versículo 3 al 5 menciona esto. Para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, cuando dice para una esperanza viva es por una herencia y porque esto es mediante la fe. Entonces, pero cuando hablamos de renacer por una esperanza viva, vamos a ver qué significa. Y dice así, dice, esto está queriendo decir el apóstol Pedro que no es una esperanza muerta, sino una activa, real y segura. A eso se refiere con una esperanza viva, que no es muerta, sino activa, real y segura. ¿Por qué? Porque es viva. Cuando habla que es viva implica que tiene el poder que tiene para producir un frutos y para poder permanecer. Su base está en Jesucristo, ese es el resultado, en un Cristo resucitado. Entonces, ese es el resultado de la fe, que produce una esperanza viva, en un renacer. Entonces, esto implica que tiene el poder para producir vida, para producir fruto, pero para permanecer, basado en la fe en Jesucristo resucitado. Pero esto también hace referencia a que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana. A eso se refiere, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana, así como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 al 20. Cuando hace mención cuando dice Él vive, nuestra esperanza también vive. A eso hace referencia. Si Él vive, nuestra esperanza también vive. Entonces, cuando Cristo resucitó, es la esperanza para todos aquellos que han muerto. Por eso dice que es la primicia de todos aquellos que han muerto. Esa es una esperanza viva. Si Cristo vive, nosotros también vivimos. Esa es la esperanza de todo aquel creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido transformado, a lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Pero también esto significa que produce vida en nosotros. ¿Por qué produce vida en nosotros? Porque nos da la fuerza para seguir, nos anima a vivir en santidad y nos da obediencia. Por eso produce vida en nosotros, porque nos da la fuerza para seguir adelante, así como el apóstol Pablo enfrentaba tantos desafíos y tantos peligros, el que le producía la fuerza era el Señor.
le producía y lo animaba a vivir una vida en santidad. Lo producía también a mantenerse en obediencia. Esa misma esperanza viva, esa misma esperanza que dice ahí, el renacer de una esperanza viva. Pero ¿qué más? Bueno, miremos más que habla acerca de renacer de una esperanza viva. En una esperanza viva que no se desgasta, está diciendo, en una esperanza viva que no se desgasta. Cuando hablamos de una esperanza, estamos hablando de una esperanza que produce la fe. Esa fe de que no se desgasta, que no depende de circunstancias, que no se desgasta con el tiempo no acaba con o no te desalienta, no te desanima, sino que te anima a seguir ese mismo camino, a seguir esa misma esperanza viva, a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir enfrentando desafíos. Eso no se cancela ni aunque mueras físicamente. ¿Por qué? Porque muchos de los que vemos en las escrituras, muchos tuvieron esta esperanza y aún murieron y aún sigue esa esperanza en todos aquellos creyentes. Entonces, esta esperanza no se cancela aunque mueras físicamente. La esperanza del mundo es diferente. ¿Por qué? Porque la esperanza del mundo es frágil, es temporal. Es, por ejemplo, como la salud. La esperanza de que alguna vez tengamos una enfermedad grave y no logremos sanarnos, entonces puede hacer que eso acabe con la esperanza que teníamos. O el dinero, la esperanza que a veces tenemos en el dinero y nunca tal vez va a llegar. Es una esperanza efímera. Entonces podemos decir que esta esperanza del mundo, como la salud, el dinero, las personas, esa esperanza que depositamos en nuestra salud, esa salud se va a acabar, va a venir una enfermedad siempre. Ese dinero que estamos esperanzados en ese dinero tal vez no va a llegar. O esas personas en las que depositamos nuestra esperanza pueden fallar. Entonces, esas son esperanzas que son frágiles y temporales. Ahora, en el versículo 4, entrando en el versículo 4, siempre hablando de la esperanza viva, el apóstol Pedro aquí dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, este objeto de esa esperanza viva que está diciendo el apóstol Pedro, este objetivo, mejor dicho, está diciendo objeto, pero es un objetivo. Este objetivo de esta esperanza viva es por una herencia incorruptible. Eso es lo que motiva a tener una esperanza viva, por un objetivo, que es la herencia incorruptible, que no se descompone, bueno, que no se va a descomponer, como dice aquí, incontaminada, que no se va a contaminar, inmarcesible, que no va a desaparecer o que no se deteriora. Por ejemplo, las riquezas terrenales se deterioran, se desaparecen, se descomponen, se pueden contaminar, se pueden manchar, a diferencia de las posesiones celestiales, que no se contaminan, que no se descomponen ni se deterioran. Las terrenales sí se contaminan y se desgastan. Inmarcesibles, que no se van a marchitar. Cuando habla de inmarcesible está diciendo que no se va a marchitar, que no va a perder su brillo ni su belleza. Así como el oro no se va a quitar ese brillo, siempre va a brillar. Entre más lo, lo limpiemos, más va a brillar, más y más y más brilla. Pero con las cosas terrenales, así como las flores, las vemos, tan hermosa, pero el rato se marchita. Eso es inmarcesible, que se marchita. Inmarcesible, que no se va a marchitar, pero alguna flor o algo terrenal sí se marchita y pierde su brillo.
lo que está diciendo, como una flor que nunca se va a desvanecer. Esa esperanza viva de una herencia incorruptible es como una flor que nunca se marchita, que siempre se mantiene brillante y hermosa. Pero el versículo 5 dice algo bonito. Dice así, acerca de esa misma esperanza, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, el versículo 5 dice, está guardada por el poder de Dios. Está queriendo decir, esta protección se activa y se sostiene mientras confías en Dios. Es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Está protegida por Dios y se va a estar activada esa protección siempre y cuando confíes en Dios, siempre y cuando tengas confianza en Dios. Esa herencia está allá y Dios está esperando y está cuidando, está guardada, está protegida para aquellos que mantienen su confianza. Eso es lo que le quiere decir el apóstol Pedro a los hermanos que están sufriendo persecuciones, están sufriendo dificultades, circunstancias, que están siendo rechazados. Esta esperanza viva siempre va a estar para ustedes mientras ustedes mantengan su confianza. Todos ustedes, los que han renacido, los que han nacido de nuevo, tienen esa esperanza viva, de una herencia incorruptible. Ahora, seis, pasando al versículo 6, dice así, siempre hablando del resultado de la fe y la salvación, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, el versículo 6 dice así, en el cual vosotros os alegráis en alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, el versículo 6 dice algo interesante. La palabra afligidos en diversas pruebas en griego es entristecidos, angustiados profundamente. Y esto tiene como sentido un dolor emocional o mental, no es solo físico, a eso se refiere cuando dice afligido en diversas pruebas, que no solo están sintiendo dolor físico, también mental. Porque en algunos versículos se menciona que murmuraban de ellos, criticaban de ellos. ¿Por qué? Porque no aceptaban o rechazaban las costumbres paganas, tal vez de los mismos vecinos, en el lugar que ellos se encontraban. Recuerden que muchos de estos a los que el apóstol Pedro les escribe eran judíos. Entonces, muchos de estos estaban siendo afligidos, estaban siendo entristecidos, estaban siendo angustiados profundamente. Y por eso no solo era un dolor físico, sino también mental. Ahora, pero la palabra cuando dice en diversas pruebas, en el griego es poikilois, significa de muchos colores, variados, diversos tipos. Entonces está diciendo, de muchas maneras están siendo afligidos. De muchas maneras estos hermanos están siendo afligidos. En diferentes tipos de pruebas están siendo afligidos. Pero aquí la palabra prueba también significa pareimois, significa pruebas y se refiere a situaciones que ponen a prueba la fidelidad y la obediencia a Dios o la obediencia del creyente. Bueno, aquí entonces tenemos que muchos de ellos estaban siendo afligidos. Cuando dice afligidos en la fidelidad es porque no iban a compartir
no compartían lo mismo que ellos, entonces esto provocaba que ellos sufrieran, estuvieran sufriendo. Entonces, cuando dice también aquí en el versículo 6, en, en cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, cuando dice que por un poco de tiempo están siendo afligidos, las pruebas no son eternas, pero tampoco son temporales. Entonces está diciendo por un poco de tiempo son necesarias. Aquí está diciendo que estas pruebas por un poco significa por un poco de tiempo y que son necesarias. El propósito de estas pruebas, de lo que ellos están siendo afligidos para probar su fe. Por eso lo vamos a ver más adelante, que el propósito de esto es probar la fe. ¿Qué pruebas se podían estar enfrentaban ellos? Podría ser el rechazo social por dejar el paganismo, la pérdida de sus bienes, la persecución oficial o familiar, sufrimiento físico y humillaciones. Por ejemplo, el rechazo social, que muchas personas ya no quieran acercárseles a ellos, cuando ellos se acerquen, ellos se alejen, de que no poder compartir algo con ellos, eso también es alguna de las cosas que los podían llegar a afligir, no tener con quién socializar. También el paganismo, cuando ellos no podían, en el sentido pues social, es que las costumbres, los tipos de costumbres, las, las oraciones que ellos compartían, esto hacía que los rechazaran. La pérdida de sus bienes, que muchas veces tenían que salir de su lugar y dejar perdido todo. La persecución, salir de inmediato porque eres un seguidor de Cristo y ellos son unos adoradores del César o del emperador que estaba ahí, de Roma. La familia, que a veces la misma familia te podía vender. El sufrimiento físico, lo que llevaba este, este sufrimiento podría llevar a causar dolor por el mismo pruebas que estaban enfrentando, el dolor físico, las humillaciones, cómo los criticaban o murmuraban de ellos. Entonces eran formas como ellos estaban sufriendo pruebas que son por un poco de tiempo, pruebas que son temporales a lo que se refiere. El versículo 7 menciona algo más. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y se halla en alabanza, gloria y honra cuando cuando se ha manifestado Jesucristo. El versículo 7 explica algo de eso. ¿Cuál es el propósito de los que los hermanos estén afligidos en diversas pruebas? El propósito aquí es, dice el versículo 7, es para que sea sometida a prueba vuestra fe. Pedro explica el propósito espiritual del sufrimiento, es que la fe del creyente es purificada por las pruebas, es lo que está diciendo. La fe tiene que ser purificada a través de las pruebas. El creyente tiene que pasar pruebas. Y dice, entonces ahí encontramos el propósito. El versículo 8 dice algo más ahí. A quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, el versículo 8 dice algo muy interesante. El versículo 7 dice que el propósito de las pruebas es para que el creyente sea purificado y para que se pueda encontrar, dice aquí, para que se haya alabanza, para que se encuentre alabanza. En el momento de las pruebas, ahí se demuestra el verdadero creyente, se demuestra la fe, la confianza, la dependencia. Entonces, a través de las pruebas.
Pero el versículo 8 dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, el, el versículo 8 dice, ¿qué es lo que puede producir estas aflicciones en diversas pruebas? Bueno, esto es para que produzca un gozo eterno. Eso es lo que está diciendo. Estas pruebas es para que en ustedes produzca un gozo eterno. Tal vez en el momento de la prueba no vas a estar con una cara feliz, alegre, pero cuando se terminen esas pruebas y cuando llegue el momento a la cual es la esperanza viva de todos, ese es el gozo eterno, el cual vamos a disfrutar cuando hayamos terminado nuestra obra en esta tierra, cuando hayamos terminado nuestro trabajo. Entonces, lo que produce es un gozo eterno, un gozo inefable. ¿Qué significa inefable? Que no se puede explicar con palabras. A eso se refiere cuando dice un gozo inefable, que no se puede explicar con palabras. Y glorioso, dice. Ahora, cuando dice glorioso es porque el creyente mira más allá de la prueba. ¿A dónde tiene que ver? Hacia Cristo. Entonces, esa, esa palabra glorioso es para que el creyente mire más allá de la prueba. Porque ¿qué pasa cuando a veces estamos viendo solo el dolor, el sufrimiento, pero no estamos viendo más allá? Comenzamos a negar, comenzamos a rechazar, comenzamos a dudar. Entonces, dice, porque el creyente mire más allá de la prueba. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver quién está detrás de esa prueba. Detrás de esa prueba está Cristo Jesús. Ese es el gozo que tiene que ver la persona. Esa prueba que yo tengo es porque Cristo está probándome. Cristo quiere ver mi fe, quiere ver mi confianza, quiere ver ese corazón, quiere ver esa disposición, quiere ver muchas cosas que hay dentro de mí. Pero para que esas cosas se puedan demostrar, para que puedan demostrar el verdadero potencial, tengo que pasar las pruebas. Entonces, dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, a través de las aflicciones en diversas pruebas, puedo ver algo más. Puedo ver que estoy siendo conducido a la salvación final. Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Entonces, estoy siendo conducido a la salvación final, es lo que está diciendo. Las pruebas son la evidencia de una fe viva que alcanza su meta, que va a alcanzar su propósito por el cual vino a esta tierra, afligido. Esta persona que está afligida en diversas pruebas no significa que Dios se haya olvidado de ti, de mí. Al contrario, Dios está preparando para su venida. Eso es lo que está diciendo. Dios no se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está preparando. Dios se está fortaleciendo. Dios te está preparando para su venida, lo que está diciendo. Ahora, vamos a pasar ahora al versículo 10 y 12. Del 10 al 12 que diga. Y vamos a entrar ahora al ser servido por los profetas. Servido por los profetas. Ya miramos la esperanza viva, miramos afligido en diversas pruebas y ahora vamos a entender servidos por los profetas. Entonces, el resultado de la fe va a ser uno, para una esperanza viva, dos, para ser afligido en diversas pruebas, que significa para fortalecernos, para prepararnos y
servido para los profetas. Servidos por los profetas. Esta palabra vamos a entenderla de la siguiente manera. Cuando hablamos servido por los profetas en el Antiguo Testamento, como Isaías, Miqueas y Daniel, sirvieron hablando de una gracia futura. Esa gracia futura traería del perdón, la restauración, la vida nueva que Dios ofrecería por medio del Mesías. A eso se referían los profetas. Para eso sirvieron los profetas. Pero hablaron del perdón, de la restauración de la vida que Dios ofrecería por medio del Mesías, la cual ellos no llegaron a lograr alcanzar. Pero, pero algo importante vamos a entender de cómo es que ellos, dice aquí el versículo 10, vamos a leer, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Bueno, ¿cómo sirvieron? Profetizando de esa gracia futura. Pero dice que para que hicieron, dice, en esa gracia futura, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, bueno, aparte de la revelación que ellos recibieron, diligentemente se pusieron a adquirir diligentemente. La palabra adquirieron significa que los profetas no se limitaron a recibir la revelación de Dios de forma pasiva, tranquila, sino que activamente buscaron cómo comprender el significado de esta revelación. Entonces, es cuando dicen que adquirieron, no se quedaron los profetas así como que, bueno, la recibimos y la expresamos nada más. No, no se limitaron a eso, sino que se pusieron activamente, estaban diligentes a buscar información, a buscar cómo comprender el significado de esa revelación. Eso es lo que hicieron ellos, a buscar cómo comprender el significado de esta revelación futura, de esta gracia futura, de esta gracia que traería perdón, restauración y una vida nueva que Dios ofrecería. A eso se buscaron, indagaron diligentemente. Ahora, la palabra diligentemente, ¿qué significa diligentemente? Significa activo. Significa activo, alguien que está activo, alguien persistente. Por eso decía anteriormente que no se limitaron, no se pusieron pasivamente, tranquilamente, no, se pusieron persistentes. Persistente es alguien que no se va a detener con nada. Pedro entonces está enfatizando que los profetas no hicieron una búsqueda superficial, sino que con gran esfuerzo, dedicación, persistencia, se adentraron en la profecía, se introducieron a esa profecía que ellos mismos pronunciaban. En la misma profecía que ellos estaban diciendo al pueblo de esa gracia futura que iba a venir, que esa gracia que traería el perdón, la restauración, la vida nueva que Dios ofrecería por medio del Mesías. Ellos también se metieron en esa misma. Quisieron comprender más acerca de eso. Entonces dice, ellos recibieron la revelación de Dios de una forma que, que lo llevó a adquirir conocimiento, que lo llevó a ser persistentes. Entonces, persistencia en el momento que ellos entraron en esa profecía, que ellos mismos pronunciaron o que estaban registradas. Muchas de estas profecías ya estaban registradas. Entonces, queriendo conocer más detalle, entonces ellos querían conocer más detalladamente acerca de esta relación. ¿Cómo es que va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo es que va a suceder?
¿Quién traería esto? ¿Y cuándo? De la venida de este Mesías que traería el perdón, la restauración y la vida nueva del creyente. ¿Cuándo la traería esta salvación? ¿Qué traería? Entonces, por eso en el versículo 11 va a hablar un poco más. Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bueno, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, en estas revelaciones ya venía lo que el Mesías iba a recibir. Entonces, cuando habla el versículo 11, los profetas inspirados por el Espíritu de Cristo estaba en ellos, hablando del Mesías venidero, está hablando del mismo Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y está hablando del mismo, del Espíritu. Pero no comprendieron completamente la identidad de esa persona. No entendieron que ese Espíritu era Jesús, el que aún conocemos, el que Pedro está hablando. Pero no comprendieron completamente la identidad de esa persona, de Jesús. No comprendieron de Jesús, ni el momento exacto de su venida. Eso no lo entendieron. El momento, en qué momento exacto será la venida de este Mesías, del que traería el perdón, la restauración y la vida nueva. No lo sabemos. Pero ellos sirvieron de cómo. Ellos sirvieron con profetizar la gracia futura. Ellos sirvieron como anunciar la venida del Mesías, el que traería, el que traería esa esperanza viva, el que traería la salvación. No, de eso sirvieron los profetas. Ahora, el versículo 12 dice lo siguiente: a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, cuando dice el versículo 12, a estos se les reveló. ¿A quiénes está hablando? A los servidos por los profetas, a los profetas. A estos se les reveló, a los profetas se les reveló. No para sí mismos, no se les reveló para ellos, sino para nosotros. Ahora, ese mensaje no era para ellos, era para nosotros, los creyentes en Cristo. Que el mensaje proclamado no era para su propia época, está diciendo, no era para su propia época. Lo que los profetas anunciaban no era para su propia época solamente, sino que Dios los usaba para servir a futuras generaciones. Para las futuras generaciones es este mensaje de ese Mesías que iba a traer el perdón, la restauración y la vida del creyente. Para esas futuras generaciones. Ahora, ¿qué administraban los profetas? Pero ¿qué era lo que estaban administrando los profetas? Dice ahí, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Ahora, ¿qué era lo que estaban administrando los profetas? Estaban administrando la revelación que sería comprendida completamente más adelante, cuando viniera Cristo. Esto se refiere a los apóstoles y predicadores del Evangelio. Ahora, esto que estaban administrando era lo que se les iba a encargar a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio, como Pedro, Pablo y los primeros evangelistas. Para esto era lo que ellos estaban administrando, ese mensaje que iba a venir en la venida de Cristo, que era el Evangelio.
Cuando Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, y que Él va a venir. Ese mensaje fue para los primeros, los apóstoles, después para los predicadores y para todo el grupo de evangelistas. Pero ahora aquí vamos a la parte que dice aquí. Es el Espíritu Santo enviado del cielo, lo que Jesús mandó, el Evangelio. Ahora, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando anhelan mirar, ¿qué significa mirar? Mirar en el griego significa literalmente inclinarse hacia adelante para mirar con atención, asomarse para ver dentro de algo. Entonces, aquí la palabra correcta es lo que está diciendo es asomarse para ver adentro, asomarse para ver. Ellos dicen que se asoman, literalmente está diciendo que ellos están mirando adelante, están prestando atención, están viendo lo que los apóstoles, evangelistas, los predicadores anunciamos, que es el Evangelio de Cristo. Ellos anhelan, desean lo que nosotros hacemos, predicar el Evangelio. ¿Qué deseaban mirar los ángeles? Desean comprender también. Cuando hablamos de desear, también hablamos de que ellos desean comprender el plan de la redención, el plan de la redención, como Dios salva al ser humano a través de Jesucristo, cómo transforma al pecador en hijos suyos, cómo el Evangelio obra en los creyentes. A eso se refiere. Y eso es lo que desean mirar los ángeles. Desean comprender la redención, el plan de Dios. El plan de Dios, cómo Dios redime al hombre, cómo Dios salva al ser humano a través de Jesucristo y cómo transforma al pecador en hijos suyos, cómo el Evangelio obra en el creyente. ¿Por qué? Porque no vamos a ver en las Escrituras que Dios está salvando o está formando un plan para salvar a un ángel. No, no lo vemos así. El único plan que vemos que formó Dios fue el de la redención, el de salvar a la humanidad a través de Cristo. Ahora, aquí vamos a aplicar algo. Vamos a aplicar lo siguiente. Si los ángeles viven en la presencia de Dios y están interesados en lo que Dios hace con nosotros, entonces no hay nada más grande que la salvación en Cristo. Si los ángeles están en la presencia de Dios, están tan interesados en ese evangelio, en ese plan que Dios ha diseñado para el hombre, en cómo Dios salva al hombre, cómo Dios redime al hombre. Entonces no hay nada más grande, no hay más valioso que la salvación en Cristo. Es una, es una forma como nosotros debemos valorar lo que Cristo ha hecho, cómo apreciar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha depositado en tus manos y en las mías. Entonces, servidos por los profetas. Cuando hablamos de servir a los profetas, estábamos hablando de lo que los profetas hablaron en un tiempo futuro, de lo que ellos diligentemente, persistentemente, activamente buscaron, en lo que ellos estaban interesados en conocer, en lo que ellos administraban como ese en eso fueron que sirvieron los profetas, en cómo ellos anunciaron esa gracia futura. Pero pasando más adelante, vamos a hablar de un pueblo santo. Hablando de un pueblo santo, vamos a entrar en el versículo 13 al 16. Y aquí vamos a entrar a un pueblo santo. ¿Cuál es el resultado de la fe en un pueblo santo?
Entonces, en un pueblo santo dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El versículo 3 dice: por tanto, ceñid los lomos. Ese es el título que le puse y ceñid los lomos. El contexto literal en el antiguo Medio Oriente, el contexto literal en el antiguo Oriente, la ropa era a menudo túnicas largas y sueltas para realizar tareas que requerían esfuerzo, como trabajar en el campo, correr o pelear en una batalla. Las personas se recogían las túnicas, las sujetaban con un cinto a la altura de la cintura. Esto les permitía moverse con libertad, sin obstáculo, sin algo que los obstaculizara. Entonces, cuando hablamos de ceñir los lomos, esto significa literalmente prepararse para la acción. Prepararse para la acción. Entonces, pues Pedro que diga, ahí me disculpan, Pedro, lo que está queriendo decir es que ceñir los lomos en una forma de estar preparado para la acción, estar listo para el trabajo, para la guerra que tenemos a diariamente con el enemigo, estar bien sujetados, eh, estar bien dispuestos, bien preparados, estar bien preparados, listos, que nada te obstaculice, que nada te impide moverte. A eso se está refiriendo cuando dice ceñir los lomos. A estos hermanos estén ceñidos los lomos, estén listos y preparados para accionar, para trabajar, que nada los esté atando, que nada los pueda impedirse mover, porque lo que significaba que la túnica no estuviera sujeta a este cinto, significaba que te podías trompicar con tu propia túnica, que no pudieras moverte con agilidad. Entonces, no tuvieras la libertad. Entonces, ceñir los lomos significaba estar listo, estar preparado para moverse, para trabajar, para accionar. Pero también dice otra palabra. Aparte de ceñir los lomos, dice ser sobrios. Sé sobrios. Bueno, porque anteriormente dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Cuando entendemos los lomos es la parte de aquí abajo, pero del ombligo. Pero aquí, de nuestro entendimiento. Ahora, vamos a estar listo en la acción, estar preparado mentalmente. Estar preparado mentalmente, estar que nada esté impidiéndote moverte. Y aquí está el impedimento, si no estás sobrio. Cuando dices ser sobrio es que ser sobrio significa tener dominio propio, evitar exceso, vivir con una claridad espiritual. Cuando no está ceñido vuestro entendimiento es porque no estamos sobrios, no estamos siendo sobrios, no tenemos un dominio de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. No estamos viendo con la claridad, porque ¿cómo es que ve una persona que no está sobria? Ve distorsionadamente, no tiene dominio sobre su propio cuerpo, no tiene control, no puede evitar los impulsos. Entonces es una persona que no tiene dominio propio.
no ve con claridad. Pedro está diciendo no dejarse llevar por los deseos. Una persona que es sobria, que está ceñido su vuestro entendimiento, que entiende bien correctamente, no se deja llevar por los deseos o emociones pasajeras. Hay que tener dominio propio, es lo que está diciendo. Hay que tener ese dominio propio. Por eso dice esperar por completo. Dice ahí. Por eso dice esta parte es y esperar por completo la gracia. Cuando habla de esperar por completo, se está refiriendo a tener una esperanza firme. Una esperanza firme que te hace estar quieto. Una esperanza firme que no no se conmueve, es una esperanza inquebrantable, que es la gracia futura que será manifestada, que no se va a conmover. Entonces, esperar completo se refiere a una esperanza firme, inquebrantable, que nadie puede desanimarte, que nadie puede apagar esa luz que eres tú, que esa esperanza que tienes en Cristo, que Jesús va a venir, nadie te la va a quitar. Entonces, dice, espera por completo, espera esa gracia futura que os traerá cuando Cristo sea manifestado, cuando Cristo vuelva otra vez. Entonces, dice el versículo 14, siempre hablando del pueblo santo. Un pueblo santo es el que está ceñido los lomos de su entendimiento, que está preparado, que está dispuesto, que tiene un entendimiento con claridad, que por eso es una persona que está sobria, que tiene dominio, que puede ver con claridad. Ese es un pueblo santo, está ceñido, que está esperando la gracia futura. Pero dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, como pueblo santo, Pedro dice como hijos obedientes. Entonces, como pueblo santo, debemos ser como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro. Hijos obedientes que adoptan, hijos obedientes que son adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, se les llama a reflejar una naturaleza de su nuevo Padre, un reflejo de su posesión, un reflejo de su posición. Entonces, como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, estás diciendo, es un lenguaje familiar. Este lenguaje familiar es un cambio de identidad. Antes no eras hijo de Dios, antes eras creación de Dios. Y como creación de Dios tenías otro padre de ser. La escritura menciona que teníamos otro padre que no era Dios. Entonces, como hijos de Dios, ahora adoptamos una nueva naturaleza. ¿Cuál era nuestra antigua naturaleza? Era una naturaleza caída, pecaminosa, llena de mentiras, llena de concupiscencias, llena de borracheras, de vicios, adicciones, de muerte. Esa era nuestra antigua naturaleza, pero en la naturaleza de nuestro Padre, cuando dice hijos obedientes, está refiriendo a nuestra nueva familia, en nuestra nueva identidad de hijos de Dios que son obedientes. Dice el apóstol Pablo, menciona a los hijos desobedientes también, por su naturaleza, es lo que estaba mencionando en Efesios 2:2 y Efesios 5:6, los hijos de desobediencia. Pero dice, como hijos obedientes adoptamos una nueva naturaleza que refleja al Padre. ¿Cómo refleja al Padre? En amor, en bondad, en justicia, en santidad, en compasión. Esa es la nueva naturaleza. Pedro dice que el antes, ahora, pero también menciona aquí el, donde dice Pedro antes y a la hora. Antes tenías, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces Pedro dice del antes
y al que es ahora. El antes, que era esta persona que no era hijo de Dios, que no era un pueblo santo, como da el título, y el que es ahora. Antes sus acciones estaban motivadas por la ignorancia de Dios, el desconocimiento de Dios, que no conocíamos a Dios. Actuábamos impulsivamente. Ahora, sus deseos egoístas. Ahora, al conocer a Dios, tienen la responsabilidad de vivir de una manera que refleja a ese conocimiento, que está reflejando ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Al que fuimos llamados, a ese conocimiento de ser hijo de Dios, ese llamado a vivir en santidad, a dejar atrás la vida pasada, a dejar todos los deseos pecaminosos. Y como dice el versículo 15, porque Cristo está, sé santos, porque yo soy santo, como dice el versículo 15, a que seamos santos como Él es santo, como aquel que os llamado santo. Esto también significa lo siguiente, es una invitación. El apóstol Pedro, que diga, está invitando a los hermanos a imitar el carácter de Dios. Se refiere a que Dios es el modelo. Cuando dice sé santo, está diciendo este es el modelo de la santidad. Esto significa que Dios es puro, separado de todo lo pecaminoso y moral, perfectamente. Es perfectamente santo, es perfectamente honesto, perfectamente misericordioso, es perfectamente en todo, es completo. Como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se menciona la santidad de Dios y 3 veces por Isaías 63, por los querubines que diga, por los querubines en Isaías 63, 3, donde dice el mandato. Bueno, vamos a leer Isaías 63, Isaías 6, versículo 3 que diga, donde dice lo siguiente: aunque el hombre engendrare 100 hijos, no, es Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ahí miramos los querubines, bueno, los serafines. Los serafines decían, Santo, 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 3 veces santo. Dios es santo 3 veces y esto es perfectamente. Cuando habla de que Dios es santo es porque es santo completamente. Entonces el mandato de Pedro es que es un llamado a los creyentes a apartarse de la corrupción y el pecado del mundo para vivir una vida que ahora honra a Dios, y que la santidad no se limita en las prácticas religiosas o en los momentos de culto, sino en cada aspecto de la vida, en cada momento de la vida, no solo en el momento del culto, sino en cada aspecto de la vida, en cada momento, en cada accionar, como en el trabajo, en nuestras relaciones, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus motivaciones, etcétera. En todo tenemos que ser santos. A Jesús nos llama a ser santos, a ser un pueblo santo. El versículo 16 dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, el versículo 16, sé santo porque yo soy santo, esta es una cita del libro de Dios, del libro, de- en el libro, del libro de Levíticos, una cita del libro de Levíticos 11, 44, 11, 45, 19, 2 y 27, donde Dios da instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés para que sea un pueblo que se santifica.
un pueblo que sea santo. Vamos a leer solo una cita. Por ejemplo, en Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, esta que está citando el apóstol Pedro, lo conocían los judíos porque era del libro de Levíticos, una de las instrucciones del pueblo, unas instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, para la purificación, y donde les da a conocer que Él es un Dios santo y por lo tanto tienen que purificarse. Ahora, el contexto original de la frase era parte de una serie de las leyes y rituales que separaban a Israel de las naciones paganas que lo rodeaban. Entonces, estas instrucciones era parte de esas leyes y rituales. Era para que se separara Israel de las naciones paganas que los rodeaban, para mostrar una diferencia, para ser diferente a aquellas naciones. Y entonces aquí lo que quiere aplicar el apóstol Pedro es que los hermanos que están en estos lugares son diferentes, son apartados, son separados de las costumbres que ellos practiquen, de las cosas que ellos practican, de la idolatría, de las palabras corrompidas que ellos puedan hacer o las cosas inmorales que ellos hacen. Entonces ellos son llamados a apartar, a ser santos, a mantenerse en santificación, en purificación. Ahora, Pedro muestra el llamado de la santidad. No ha terminado con el antiguo pacto, sino que se ha extendido a todos los creyentes en el antiguo pacto, sino que se ha extendido en todos los creyentes en Jesucristo, ahora el pueblo de Dios, que es la iglesia, un linaje escogido de todas las naciones. Bueno, ese antiguo pacto, que es donde hablaba de la santificación, no se ha terminado. La santificación a que sean un pueblo santo sigue y se sigue extendiendo. Eso sí no se ha acabado, eso continúa lo que está diciendo. Ustedes tienen que continuar en su santidad, a seguir siendo un pueblo apartado para Dios, un pueblo escogido ante todas las naciones, ante todas las naciones que existen. Dios escogió un pueblo para hacerlo santo. Entonces, ahora, hablando de un pueblo santo, encontramos donde el apóstol Pedro les dice que tienen que ser santos porque el que los llamó es santo y que la santidad no se acabó con el pueblo de Israel en el antiguo pacto, sino que se ha extendido en todos los lugares donde la iglesia se encuentra. Ahora, vamos a mencionar lo que dice el versículo 17 y 18. 17 y 18 dice así: si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por los postreros tiempos, por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en quien Él resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, entonces vamos a entrar en la parte de conducidos en temor.
El resultado de la fe, la salvación y el resultado de nuestra fe es que somos conducidos en qué? En temor. Temor significa en respeto. Pero vamos a ver qué significa el versículo 7. Dice, si invocáis por Padre, esto significa si decimos, si lo mencionamos, si le clamamos, entonces debemos vivir como hijos de Dios, que lo honran. Entonces, eso se está refiriendo al apóstol Pedro. Si ustedes invocan al Padre, entonces lo están reconociendo como su Padre. Y como reconocerlo como su Padre es porque le obedecemos, porque le honramos. Entonces, si le llamamos, si le decimos o le mencionamos, le llamamos es porque lo reconocemos como Padre y porque como hijos le honramos. Entonces, a eso se refiere. Y dice el versículo mismo ahí, que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, sin excepción. Bueno, aquí dice, entonces ser conducidos en temores porque lo clamamos, lo mencionamos, lo llamamos. Y es porque Él no hace excepción. Entonces dice, el que hace sin excepción de personas. Pedro dice que Dios no hace favoritismo, no hace favoritismo, no por todo aquel al que le agrada, no. Él no hace favoritismo, Él juzga con justicia a cada uno según su obra. Él los va a juzgar con justicia según lo que nosotros. No es porque le agrades, sino o porque seas el favorito, sino porque Él es justo y Él como justo va a juzgar con justicia. Entonces, pero no solo eso, entonces cuando habla con temor, ahora la palabra con temor, Pedro conecta el temor con la peregrinación, porque aquí estamos hablando, en el temor lo habla como reverencia, como respeto por el poder de su santidad, porque anteriormente estaba hablando de la santidad. Entonces, por su santidad, el temor por la santidad de Dios, por su majestad, porque lo reconocemos como Dios. Cuando decimos si invocamos, entonces está diciendo si lo reconocemos como Dios que juzga, un Dios justo, ese Dios justo de las escrituras, de los que hablaban los profetas. Pedro también lo está conectando con el temor que aquí mencionamos como el temor de respeto. En la peregrinación del creyente se refiere que nuestra vida en la tierra como viajero temporal hacia nuestra verdadera patria celestial. Entonces, en nuestra peregrinación como creyentes tenemos que mostrar respeto, mostrar respeto en nuestra vida temporal hacia nuestra vida, hacia nuestra verdadera patria celestial, mostrar honra. Entonces, ser conducido significa que tenemos que tener temor como reverencia, como respeto al poder de Dios, de su santidad, su majestad, como reconociendo que Dios es justo y es un Dios, un juez que va a juzgar según nuestras obras, según como nosotros lo conducimos en nuestra peregrinación. El versículo 18 va a mencionar lo siguiente, hablando de ser conducidos, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En el versículo 18 dice, fuiste rescatado. Ahora, sabiendo que fuiste rescatado. La palabra implica un precio. Ser rescatado significa que hubo un precio pagado por mi libertad, por alguien como un esclavo que ha sido liberado. Entonces, fui rescatado. Pagaron un precio por mí. Alguien me liberó.
Ahora soy libre, pero esa libertad ahora está en Cristo. Y estando en Cristo, ahora le sirvo a Él. Entonces, fui rescatado, pagaron un precio. Ahora, mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque mi manera de vivir antes que alguien pagara un precio y que fuera rescatado, como dice aquí el apóstol Pedro, estaba de una manera vacía, de una manera vana de vivir, una manera sin propósito eterno. A eso se refiere cuando dice una vana manera de vivir, de una forma vacía, sin propósito eterno, como personas naturales, sin esperanza, como lo mencionaba el apóstol Pedro, una esperanza viva, pero en, estando en mi manera vana de vivir, estaba diciendo que no tenía una esperanza, no había un propósito de una herencia eterna, una herencia incorruptible. Entonces, fui rescatado de mi vida vacía, de mi vida sin propósito, de mi vida como persona natural. Pero dice que, ¿cuál recibiste de vuestros padres? No con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, fui rescatado no con cosas corruptibles. Esto significa, no fue ni con el oro ni con la plata, que son cosas que no tienen valor eterno. Por eso dice, no con oro, plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, cosas que se descomponen, como el oro o la plata, cosas que no son eternas, cosas que son temporales. No fui con eso, fui con cosas eternas. Fui rescatado, fui liberado con cosas eternas, cosas celestiales, no cosas corruptibles como el oro, la plata, no tienen valor. La redención no se logró con riquezas humanas, no fue con dinero, no fue con muchas cosas materiales, no fue con nada terrenal, sino fue con algo celestial. El versículo 19 dice lo siguiente: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, como un cordero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fui rescatado con sangre preciosa, con la sangre de Cristo. Entonces, ese es el valor de nuestra redención, es incalculable. ¿Por qué? Porque fue pagada con la vida del Hijo de Dios, la cual es perfecta, la cual nosotros no podíamos pagar, sino que alguien como el Hijo de Dios podía pagar por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Por eso es como un cordero sin mancha y sin contaminación. Está aquí, habla ya del sistema de sacrificio. En el Antiguo Testamento se exigía que los animales ofrecidos por el pecado fueran sin defecto o sin tacha. En Levítico 22, número 20, un animal con cualquier imperfección física era inaceptable como ofrenda a un Dios santo. Entonces, Jesús es el Cordero sin mancha, está haciendo sin contaminación, sin defecto, no había imperfecciones, era totalmente perfecto, era santo, era el Cordero perfecto para el sacrificio, para la expiación de nuestros pecados. Era una ofrenda para un Dios santo. Ahora, el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este Cordero, el que está hablando, el plan de la salvación de Dios, la preexistencia eterna de Jesús, en el plan divino, el sacrificio de Jesús no fue una solución de último momento, no fue en el último momento.
Fue un plan perfecto y eterno que ya existía en la mente de Dios, mucho antes que el universo fuera creado. La cruz no fue un accidente. Mencionar que no, la cruz no fue un accidente, fue un plan eterno. Todo estaba planeado desde la eternidad. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, dice, destinado desde la fundación del mundo. Ya existía en la mente de Dios este plan. Ya existía el sacrificio de Cristo, ya existía que Cristo iba a ser el Cordero, que iba a ser como Cordero, ya existía que Cristo iba a morir en una cruz. Entonces, ya existía. Que fue manifestado, y que fue manifestado, esto significa que fue hecho visible, fue revelado, apareció. Cristo ya existía en el plan de Dios, se hizo visible y tangible en la historia de la humanidad a través de la carne. Es decir, el Hijo se hizo carne, vivió, murió, resucitó y un momento específico de la historia. En los postreros tiempos, cuando habla en los postreros tiempos, ahí el versículo 20, en los postreros tiempos, por amor a vosotros, esta frase se refiere a la época en que vivimos, la época que vivimos desde la venida de Cristo, iniciando con la primera venida de Cristo y que culminará con su segunda venida. Eso está presente, que se debe manifestar en los postreros tiempos. Desde que Jesús vino, fue manifestado. Y que culminará con su segunda venida. Ahora, el versículo 21 dice lo siguiente, dice allí, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, el versículo 21 dice, mediante el cual creéis en Dios. Ahora, por el cual yo creo en Dios, yo creo en el plan divino de Dios, en que no fue un accidente, sino que fue un propósito eterno, un plan perfecto. Pero está diciendo que Jesús es el mediador por quien conocemos a Dios, por medio de quien conocemos al Padre. Jesús es el mediador, el quien resucitó y ha dado gloria. Cuando habla de quien resucita da gloria, la resurrección es la prueba de que Jesús venció el pecado y la muerte. El darle gloria implica que fue exaltado, colocarlo en la posesión de la honra y la diestra del Padre como Señor y Salvador. La palabra de Pedro es la meta final de tu confianza, de tu anhelo, que estén en Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él fue el que resucitó y está a la diestra del Padre. Fue exaltado y está en la posición más alta, a la diestra del Padre. Entonces, esa debe ser la meta final de tu confianza, de tu anhelo en Dios. Ahora, cuando dice el versículo 22 al 25, ya casi vamos terminando. Habiendo purificado, dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañable de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, comenzando el versículo 22, está hablando de la nacidos de semilla incorruptible. Está hablando de la semilla
de incorruptible, nacidos de semilla incorruptible. Por ejemplo, como las semillas, aquí vamos a hablar de la purificación que lleva al amor sincero, que lleva a la obediencia del Evangelio, que purifica el alma, un alma transformada desde el interior por el poder del Espíritu Santo. Pero no solo dice que ámense, sino que lo hagan con profundamente y con sinceridad desde su corazón. Entonces, aquí la palabra ámense no que lo hagan sino que lo hagan profundamente, con sinceridad desde el corazón. ¿Por qué? Porque han sido renacidos. Por eso dice, siendo renacido, ¿cómo es que yo voy a amar con amor fraternal? Bueno, como si yo fui renacido, yo lo voy a hacer. Si no fuiste renacido, no lo vas a amar. Esto significa nacer de nuevo, engendrar de nuevo. Pedro habla del creyente que ha experimentado ese nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente corruptible es la vida natural que termina en muerte. La simiente incorruptible es la palabra que Dios produce en la vida eterna, que no se desvanece. Ahora, por la palabra que Dios vive y permanece para siempre. Cuando habla de esto, la palabra que vive y permanece para siempre, la palabra que no solo informa, dice el apóstol Pedro, sino que transforma. No solo aquella palabra que habla y habla, sino la palabra que lleva a transformar la vida de esa persona. Esa palabra que tiene poder para formar a esa persona, transformar a esa persona. Esa palabra que es eterna. Y ese es un instrumento de nuestro renacimiento. Esa palabra es el instrumento de nuestro renacimiento espiritual. Dice. Por eso es el versículo 24. Toda carne es como la hierba. Pedro cita Isaías 40, versículos 6 al 8, para mostrar el contraste entre la vida humana, que es temporal, y la palabra de Dios, que es eterna. La vida humana es temporal, se va a acabar. Pero la palabra de Dios es eterna porque ha existido desde el Génesis, desde el principio. Ha existido esa palabra. Entonces es eterna hasta nuestros tiempos. La carne, ahora, la palabra la carne hasta habla de la vida humana y su gloria, logros, belleza y fama. Entonces la carne, cuando habla de la carne está hablando de la vida humana y sus logros, los logros de la carne son su gloria, que diga la gloria de la carne, son los logros, la belleza y la fama, el éxito, la vanidad. Esos son la gloria de la carne. Son pasajeros, todo lo humano muere, cambia, se desvanece. Por eso el versículo 25 dice más, la palabra del Señor permanece para siempre. A diferencia de la fragilidad humana, la palabra de Dios es eterna, viva y estable, se mantiene. No cambia como el hombre cambia. Es eterna. La vida del hombre no es eterna, es temporal. Entonces, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahí terminamos estos versículos desde el versículo 3 hasta el 25. Hasta ahí vamos a quedar. En conclusión, el resultado de la fe es renacer para una esperanza viva, en que pasemos diversas pruebas, es donde nuestra fe cobra vida, en que, en que, en que pasemos diversas pruebas, siempre hay un gozo a través de esas pruebas, porque hay alguien detrás de esas pruebas y es Cristo Jesús. Porque somos servidos por los profetas sirvieron
para darnos a conocer de esa gracia futura, de la restauración, del perdón. También aprendimos de un pueblo santo, ese pueblo santo que tiene que estar ceñido, literalmente, tiene que estar ceñido. Y cuando hablábamos del ceñido para los judíos significaba estar sujeto como por un cinto, pero esto era para poderse mover, para moverse con libertad, para no tener obstáculos. Y entonces estar ceñido por un entendimiento, ser sobrios, eso muestra estar ceñidos. Pero también miramos ser un pueblo santo, pero también mencionamos ser conducidos en temor. Entonces de una, el resultado de la fe es ser conducidos, es que si invocamos al Padre es porque lo reconocemos como Dios y como que somos hijos que le honramos. Estamos siendo conducidos en temor, en respeto, en amor, en reverencia, en justicia, en que fuimos rescatados, en que fuimos que estaba en que nuestra salvación estaba destinada desde la fundación del mundo, que alguien pagó un precio. También vimos que fuimos nacidos de una semilla incorruptible, esa semilla incorruptible que no se contamina, que no se marchita, que permanece por los siglos de los siglos. Entonces miramos muchas cosas en este capítulo y ahora ya vamos a entrar al capítulo 2. Entonces esperamos que sigan viendo este video y voy a mandar el estudio en algunas PDF para que aprendan, aparte de esta enseñanza, aprendan otras cosas más. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque en este momento pudimos aprender de tu palabra, porque pusiste la disposición para poder aprender, porque pusiste la disposición para aquellos que van a ver este video y que van a estudiar y que van a aprender más de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas a este siervo, que bendigas a cada uno de los que recibieron esta clase, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.